La inteligencia artificial tiene, sin duda alguna, muchas cosas que aún no conocemos de esta nueva tecnología. Lo que sí sabemos es que es posible tomar la voz de uno de nuestros artistas favoritos y bajo una composición propia, hacer una canción inédita que hasta pueda molestar al propio artista. Esto fue lo que pasó con un artista chileno que creó una canción usando la voz de Bad Bunny generada por una inteligencia artificial, compuso un tema, se fue viral en las redes sociales y hasta el propio Bad Bunny se molestó con este acto. Saludos amigos, les habla Leandro Soto, estamos aquí a través de Entre Tarimas Podcast, Enfoque TV, para descifrar un poquito este tema. Trajimos a un profesional en lo que es la tecnología y sin duda alguna con muchos conocimientos de la inteligencia artificial. Se trata de Samir Estefan, es un experto en tecnología, cofundador de texetera.colombia.co. Él estará en el episodio de hoy de Entre Tarimas Podcast para hablarnos un poco de cómo es posible hacer esto que hizo este artista chileno y que enfadó a Bad Bunny, pero también sobre lo bueno y lo no tan bueno que puede traernos la inteligencia artificial en un futuro. Esto empieza por una canción de Bad Bunny, pero sin duda alguna desata un sinnúmero de temas, mucho más que vas a conocer a continuación. Bien, ya con nosotros Samir Estefan. Samir, gracias primero que todo por tu tiempo y bueno, conversar un poco acerca de este tema que ha revolucionado recientemente las redes sociales y más que todo el área de YouTube. Samir, coméntame, ¿cuál es tu opinión acerca de este suceso? Decía ayer o antier que le preguntaba a mi hija, decía, lo más raro es que es la canción de Bad Bunny que más se ha movido en todo el año. Entonces, eso me dejó pensando mucho un poco en el tema, ¿no? Y en el tema del impacto Sí. de lo que esto puede generar. Y de nuevo, tenemos dos caras de la moneda, ¿no? Estamos viendo este tema de Bad Bunny, pero por otro lado estamos viendo también el tema de la nueva canción de los Beatles, que no hubiera sido posible sin el uso de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, hay pros y hay contras, hay cosas chéveres y hay cosas no tan chéveres. Sí, 100%. Fíjate, cuando salió la canción de los Beatles, que tuvimos la oportunidad de estrenarla en la emisora en donde estoy elaborando ahora mismo, 610 AM, aquí en la ciudad de Miami, cuando la estrenamos, yo dije, esto es una herramienta increíble, pero puede ser tan polémica como de beneficio para nosotros, ¿no? Por ejemplo, imagínate poder tener un tema inédito por parte de Michael Jackson, entre tantas figuras importantes que ya no están con nosotros en este plano, ¿no? Total, y creo que ahí entramos hay como tres grandes grupos de discusión, ¿no? El primero es el de la propiedad intelectual. ¿Quién Sí. es el dueño de los derechos, de la voz, de la música de un artista? Y ahí viene toda la cadena, desde el artista, el productor, la discógrafa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí seguramente es en donde más estamos viendo polémica hoy en día. El segundo tiene que ver con algo un poco más ético y moral, y es, oiga, qué tan moralmente aceptable es que yo tome grabaciones de un personaje que ya no existe y reproduzca su voz para generar un tema inédito, con o sin permiso. Ese es un tema, digamos, un poco más moral. Y el tercero tiene que ver con el tema comercial, ¿no? ¿Quién va a terminar lucrándose? ¿Quién va a terminar haciendo plata de esto? Sin duda. ¿Y cómo aseguramos que la gente entienda qué es lo que está oyendo? Porque no es solo a nivel de música, digamos, en política también lo estamos viendo mucho, políticos que dicen, oiga, yo no dije eso, y todo el mundo, pero te oí diciendo esto, y oiga, no, esto no fui yo, esto fue alguien, tomó un algoritmo, entrenó ese algoritmo con mi voz y luego lo pusieron a decir lo que quería. Es un mundo completamente fascinante. Incluso Meta ya empezó a poner ciertas restricciones cuando se trata de anuncios políticos, más que todo ya que estamos entrando en las campañas políticas aquí en los Estados Unidos para este próximo 2024. Entonces, Samir, llévanos desde el génesis de cómo un productor puede generar la voz de un artista reconocido, en este caso Bad Bunny, y crear una canción inédita sin usar su propia voz. ¿Cómo es esto? ¿Funciona de alguna manera un filtro? ¿Cómo funciona? No, ni siquiera. Me voy a remontar un poco a algo que usamos casi todos todo el día, y puede ser Siri o Alexa, ¿no? Y uno oye a Siri o Alexa y uno las oye o los oye hablar de una manera estructurada con frases completas. Sí. Pero nadie grabó todas esas voces, ¿cierto? Lo que se grabaron fueron pequeños snippets de
voces, vocablos, palabras, Claro. etcétera, etcétera. Y esa es la misma manera, un poco más avanzado en cómo funciona esto. ¿Yo qué necesito? Yo necesito tomar pequeños fragmentos de voz de ese artista, de ese político, de esa persona, para luego sobre eso entrenar un algoritmo que no aprende solo de la voz, sino que aprende también de los manerismos, del tono, etcétera, Ujú, etcétera. ujú. Y luego con eso creado, yo lo que puedo hacer básicamente es o hablar lo que yo quiero hablar para que luego el algoritmo suene como otra persona. No sé si has visto el video de Leonardo DiCaprio en la ONU. Él está hablando, pero luego aparece, digamos, superpuesto a él la voz de Joe Rogan, de Sí, Kim sí, sí, sí. Kardashian, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un modelo. Y el otro modelo es un modelo que está, posiblemente el que más se está usando hoy, es un modelo en el que sencillamente yo escribo qué es lo que quiero que diga ese algoritmo. Entre más voces, entre más snippets, entre más fragmentos de voz de ese personaje haya, pues más puede aprender, más exacto puede ser ese algoritmo. Y en el caso de Bad Bunny o en el caso de esos políticos famosos como Obama Hay o mucho etcétera, etcétera, material, hay mucho pues hay material. muchísimo material Claro, para claro, entrenar esos claro. robots. Esto entonces no es nada diferente que mi tía en el patio de su casa entrenando al lorito a hablar. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, si el lorito, además de aprender las palabras, puede aprender a decirlas en el mismo manerismo de tono, pero además en tu misma voz, pues, o sea, mind blowing, ¿no? Y de nuevo, esta es una tecnología que la hemos visto utilizar en temas políticos, en temas de música, pero también ya hemos visto a los cibercriminales utilizándola para robar empresas Claro, y gente, claro, claro. haciéndose pasar por otras personas. Que ese quizás sería la cuarta faceta de esto, ¿no? El cibercriminal, los criminales Exacto, el cibernéticos. cibercrimen. El El cibercrimen. año, el año pasado, final del año pasado, hubo un caso en Inglaterra de una compañía a la que el CEO llamó al CFO y le dijo, oiga, ¿qué hubo? Cerré este negocio, tenemos que girar $1 millón, 1 millón de libras, ya le mando un correo con los datos. Y recibió un correo que venía de su jefe, pero además había hablado con su jefe y él giró $1 millón. Y Increíble. cuando el jefe volvió el lunes, el jefe le dijo, ¿de qué estamos hablando? Yo estaba no sé dónde, yo no tenía acceso a internet, no fui yo quien te llamó, y cuando hicieron todo el cotejo, pues en realidad es que es muy difícil discernir. Y yo creo que gran parte de lo que pasó con la canción de Bad Bunny, por lo Sí. menos en los primeros días de la semana pasada, fue eso, que la gente de verdad pensó que era una de las canciones del nuevo álbum. Que es quizás lo que más no quiero decir enfadado a Bad Bunny y a su grupo, ¿no? Porque incluso él salió a desmentir que era esa canción o no. Entonces quedó como en dudas todo. Pero digamos que sí, que molestó a Rimas Entertainment y a Bad Bunny esta canción inédita que no tiene nada que ver con el propio Bad Bunny, ¿no? Y por ende, al no poder lucrarse de ella, porque es incluso el autor, el artista y productor chileno Mauri Senpai, que a través de TikTok hace que esto se vaya de manera viral. Ahora, precisamente en eso, quizás hasta el propio Bad Bunny, de tantas canciones que ha grabado y ha dejado demos en muchos estudios, probablemente no se acuerde de que en algún momento grabó esta. Si yo soy Bad Bunny o cualquier otra persona, ¿no? De manera individual en el mundo, y yo estoy escuchando una canción creada por la inteligencia artificial y una canción creada por el carne y huesos Bad Bunny, ¿cuáles son algunas de esas cosas que yo debo de escuchar y debo de estar atento para decir, esta es la de inteligencia artificial y esta es la original Bad Bunny que él cantó en el estudio y escribió del puño y letra de Benito? La, la respuesta es no puedes hacer nada y menos al paso en el que va creciendo la tecnología. Lo que digamos hoy, seguramente en 2 meses ya no será. Hace Claro. unos meses, hace unos 6 meses, 8 meses, cuando empezábamos a oír esto, siempre le decíamos a la gente, oiga, ponga atención, uno, de dónde viene lo que usted está viendo, pero dos, ponga atención muy bien a los cortes entre las frases o palabras. Claro. Pero si tú oyes esta canción, eso no existe. O sea, la canción es fluida, el texto, la voz es fluida a la perfección. Entonces, esos cues que antes le podíamos dar a los usuarios, en realidad hoy no se pueden dar. Y creo yo que lo que vamos a ver en los próximos 12 meses va a ser mucho más perfecto de lo que estamos viendo hoy y va a ser Claro. más difícil. Ahí en realidad lo único que nos queda es
oíste algo y pensaste que era de alguien, ve y busca eso en otro medio, ojalá en un medio oficial, por ejemplo, el canal de Bad Bunny, ¿cierto? Claro. Para ver si ahí está, de tal manera que puedas saber si esto es cierto o si fue alguien que se lo inventó a través de un algoritmo. Ahora, si miramos otra de las facetas que tú comentabas al principio, a mi mamá le gustaba mucho Vicente Fernández, por ejemplo, ¿no? Rocío Dúrcal, Juan Gabriel. ¿Es posible que en algún momento se pueda generar una canción inédita de estas figuras y que de alguna manera u otra revivan en música artificial? Seguro, seguro que sí. Yo creo que lo decías ahorita, debe haber miles de samples de esos grandes artistas en algún lado Claro, y lo único que falta es un productor que vaya y hable con los dueños de los derechos de propiedad y le diga a los hijos de Rocío Dúrcal, oiga, tenemos estos samples de su mamá, queremos hacer algo como lo que hicieron los Beatles con claro. estos samples, jugamos y de nuevo, cuando hay plata de por medio, la gente va a decir, hagámosle, hagámosle y montémonos en ese bus. Pero uno Yo como creo que el próximo año vamos a ver mucha cosa. es probable, ¿no? Ya hay artistas que detrás, por ejemplo, este mismo artista chileno que comentamos, que detrás de quienes son, tienen, digamos, un alias. En este caso, él se hace llamar Flow GPT. Y crea canciones no solamente de Bad Bunny, sino de un sinnúmero de otros artistas. Incluso esta canción de Bad Bunny que se fue viral, no es solamente con el Bad Bunny artificial, sino otros artistas del género urbano también de manera artificial, otros que quizás no reaccionaron de la manera que reaccionó Bad Bunny y pues no Claro. son tan relevantes, al igual que estamos hablando del artista número uno en el momento a nivel urbano y yo creo que a nivel global en la música entera, ¿no? Ahora, nosotros como seres humanos sí tenemos un tacto más allá de cualquier engaño artificial que la tecnología nos pueda prestar y la inteligencia artificial, de saber qué es genuino o no. ¿Piensas que a pesar de que sí podamos escuchar la voz de grandes artistas que ya no están con nosotros en este plano, en manera de inteligencia artificial, puede tener trascendencia? Yo creo que sí, y creo que es el resultado de algo que ha pasado en la última década y es la sobreexposición que hemos tenido a la cantidad de información que recibimos Sí. de manera constante. Nos ha llevado a ser menos juiciosos en entender lo que estamos viendo y oyendo. Uh ¿Sí? -huh. Y creo que el ejemplo, y ahorita ponías el ejemplo de la política, por ejemplo, en Estados Unidos, Sí. la cantidad de mentiras que los norteamericanos aceptaron como verdad en las últimas campañas fue inmensa. Y eso se puede se puede llevar a otros segmentos. Somos más inmediatistas, no validamos, lo que oímos o lo que vemos lo tomamos como un given. Entonces, creo que uno, para aquellos momentos en donde estamos oyendo algo de alguien que vive, la gente ni siquiera duda de, oiga, ¿esto será que sí es o no es? Y Claro. para el momento en el que lo oigamos de artistas que ya no viven, seguramente lo vamos a tomar como un novelty de Claro. nuevo, yo pongo el ejemplo de la canción de los Beatles de hace un par de semanas, que ha generado muchísimo interés, sobre todo en esa generación como la de mis papás, que fueron Beatlemaniacs y que hoy, por fin, después de 30 y pico de años, reciben una nueva canción, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que va a ser un novelty, creo que se va a poder mover, creo que va a generar algo interesante, pero además creo que mucha gente no va a entender que lo que está oyendo es verdad o falso, y entramos de nuevo a una discusión de, oiga, si estoy usando unos samples que ellos dejaron, ¿es esto falso? ¿O es esta la posibilidad de utilizar la tecnología para Sí. crear cosas nuevas? Y ya podemos entrar quizás en un tema tocándolo muy por encima, ¿no? Porque yo no manejo tanto, digamos, lo legal de todo esto. No sé si dentro de tus conocimientos tú lo haces o no, Samir, ¿no? Pero al momento no existen ningún tipo de regulación para medir esta inteligencia artificial y hasta dónde pueda llegar. A pesar de que el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos ya empieza a reunirse para ver de qué manera pueden establecer un orden, una ley que rija pues todo esto que se puede hacer, que creo que hasta el sol de hoy no sabemos hasta dónde pueda llegar la inteligencia artificial y lo que podemos lograr con ella. Ahorita mismo estamos hablando de música, pero esto puede traspasar barreras de cultura y de todo, de todo en general, ¿no? Total. Entonces,
¿Cuáles son algunas de esas regulaciones que sí pueden llegar para poder medir un poco a estas alturas? Porque como tú bien mencionas, de aquí a 6 meses, ya lo que hablemos hoy no concuerda con la realidad de la IA. La semana pasada, el gobierno del presidente Biden emitió una primera executive order con un framework y tal vez lo más interesante de lo que presentaron es precisamente que no es una set de leyes porque, digamos, el enforcement va a tener que venir de diferentes agencias, pero sí un framework un poco ambiguo en el sentido de que permite, digamos, un movimiento de algunos entendidos que creo que es clave para lo que estamos hablando. Porque si hoy creamos una ley, dentro de 6 meses ya la ley no va a servir, Claro. ¿cierto? Entonces, es un framework interesante. En el caso de Europa, también estamos viendo ya unos primeros pinos de regulaciones alrededor de 3 temas. El primero, la privacidad de la información, ¿no? Y el uso de la información con la que se entrena la inteligencia artificial, lo que yo comparto con ella. Claro, La correcto. segunda, el tipo de usos en el Executive Order hablan mucho de tamaños de los LLMs, sobre todo porque, como mencionabas tú ahorita, un poco la preocupación es, oiga, una cosa es que usted utilice esto para crear un video de el presidente Biden diciendo una cosa, o una canción de Bad Bunny diciendo una cosa. Pero ¿qué pasa cuando la potencia de esta tecnología le va a permitir a alguien crear 35 variantes de smallpox que ya no puedo controlar con la medicina que tengo hoy en día? ¿No? Claro. ¿Y cómo hago para crear un framework alrededor del uso de esta inteligencia artificial en otros, en Ahora, otros segmentos o aspectos? un paréntesis rápido, ¿no? Porque lo que acabas de comentar entra hasta en biología, ¿no? Y sabemos lo que pasó ya en el 2020. Eh, Crear un smallpox o cualquier tipo de virus con la inteligencia artificial, ¿cómo es posible? Si en realidad es una computadora a la cual yo estoy, sí, colocando información, pero ¿cómo me puede crear la computadora algo material, algo que yo puedo ver, que yo puedo tocar, ¿no? La Esta impresora, semana yo le mando la información a la impresora y sale un papel, ¿me entiendes? ¿Cómo puede imprimir algo la inteligencia artificial que esta podamos semana utilizar? Esta semana vi un proyecto que me pareció muy interesante que se llama AlphaFold. Y lo que dice la gente de AlphaFold es que utilizando inteligencia artificial han logrado crear modelos en 3D de las proteínas de las cuales está hecho, digamos, nuestra naturaleza. Sí. Y lo que dicen ellos es, mire, nosotros, este es un trabajo súper arduo, tenemos mapeadas un porcentaje muy pequeño de esas proteínas, y lo que hicimos fue coger toda esta información y entregársela a un algoritmo de DeepMind y que nos ayudara a decir, oiga, si esto funciona así, esto funciona así, esto funciona así, pues todas estas otras deben funcionar así. Y ya Mm, hoy tienen modelos tridimensionales de un número importante de proteínas. De esa misma manera, alguien podría decir, oiga, diseñemos, así sea por lo menos desde el plano digital, diseñemos estas enfermedades o estos cambios en estos virus y luego alguien los llevará a la práctica. Creo que claro, es un poco lo claro. mismo que vimos con las vacunas en el 2020, la Ujú, velocidad a la que fuimos capaces de reaccionar ujú. a un virus que nos hubiera tomado otros 3 años en salir bajo el modelo tradicional, pero que con un modelo como mRNA nos permitió hacerlo más rápido. Claro. Ahora, de nuevo, si esto no está en manos de gente con ética, sino que esto cae en manos de una persona sin escrúpulos, ¿hasta dónde podemos llegar? Y lo interesante, y creo que para cerrar la respuesta de tu pregunta es, la inteligencia artificial es una tecnología transformativa transversal sobre la cual vamos a ver implementaciones en otros sectores. Ingeniería genética, robótica, transporte, Wow. electricidad, Internet de las cosas. Entonces, el impacto no lo vamos a ver porque la inteligencia artificial hizo, sino porque usando inteligencia artificial ahora pudimos hacer esto en ingeniería genética. Y ahí es donde vemos el cambio y los riesgos que creo que, como dices tú, son tan grandes y se vienen tan rápido que cualquier legislación que venga va a llegar demasiado tarde. Eh, Caramba, peligroso muchas de las cosas que acabas de mencionar, ¿no, Samir? Y te pregunto como experto en tecnología, ¿puede reemplazar la inteligencia artificial al ser humano, a las tareas que llevamos a cabo al día a día para sostenernos tanto económicamente como en plano general de la vida?
Yo creo que va a haber muchas labores que se van a reemplazar y a mí me gusta mucho, en mis conferencias generalmente utilizo un paralelo a la primera revolución industrial, en donde uno ve dos temas muy particulares. El primero era las tejedoras, las señoras que tejían y que fueron reemplazadas por telares mecánicos, ¿cierto? Pero terminó generándose una industria en donde muchas más personas están contratadas en la industria textil que las que había en ese momento. Ujú. Ahora, en esa misma revolución industrial, cuando cambiamos el poder de los animales por el poder del vapor, lo otro que ocurrió es que si uno mira el nivel de población de caballos que había en el mundo, los caballos básicamente no se extinguieron, pero su población disminuyó en un 90% porque Claro. no los necesitábamos. Entonces, Ujú. aquí tenemos un paralelo interesante y es, ¿quiénes vamos a ser? ¿Vamos a ser los caballos que vamos a terminar sobrando porque la inteligencia artificial va a permitir hacer casi todo? ¿O vamos a poder ser todas esas personas que se metieron en el mundo, en la industria textil y que gracias a la tecnología pudieron crecer? La gente de Amazon nos ha puesto un ejemplo muy interesante, ¿no? Amazon hace 10 años tenía 42.000 empleados, hoy tiene 1.4 millones de empleados, ¿sí? Pero ese crecimiento se dio gracias en parte a la optimización de muchos procesos con la introducción de cerca de 750.000 robots. Entonces, la compañía mete robots, la gente dice, nos vamos a quedar sin trabajo porque los robots van a hacer todos los trabajos, pero resulta que la compañía se vuelve tan sumamente productiva que se dispara su crecimiento y al dispararse su crecimiento empiezan a contratar gente en labores, en nuevas labores, en labores mejor pagas, Claro. ¿cierto? Que generan un boom y un boom y un boom. Ese es el reto que tenemos. El reto que tenemos es cómo hacemos para poder utilizar la inteligencia artificial para crear nuevos trabajos con mejores remuneraciones, con formas diferentes y ojalá mejores de trabajar, con menos riesgos y que nos vuelva más felices y no convertirnos en los caballos en los que, oiga, sabe que sobra la gente en el trabajo y nos terminaremos muriendo porque no hay trabajo para la gente. Ya aterrizando el tema un poco, aunque esto puede continuar por tanto tiempo y más con la excelente exposición que estás haciendo, Samir, en verdad, muchas gracias por tu tiempo y podernos explicar un Sí, poco a esta comunidad de Entre Tarimas Podcast y Enfoque TV, la inteligencia artificial, ¿no? Muchas personas viendo películas, ¿no? Como iRobot y entre tantas, que en parte aunque salieron hace muchos años, empezaban desde aquel entonces a augurar un mundo en el futuro con inteligencia artificial y nosotros ni siquiera viendo estas películas nos pensábamos en eso, ¿no? Eh, ¿Puede llegar esto a salirse de control tal como algunas películas nos lo hicieron ver en pantalla sin nosotros darnos cuenta? sí, yo sí creo que tenemos ese riesgo. Sobre todo en un momento, digamos, de conflictos tan grandes a nivel geopolítico, en donde las superpotencias empiezan a decir, oiga, corramos un poquito esta línea para ver hasta dónde podemos llegar. Yo escribí en TechCetera esta semana un artículo que decía, así comenzó Skynet, y derivado de una noticia que vi de unos, no sé si has visto los perritos, estos robots, Sí, pero alguien en el ejército de algún lado decidió que le podía poner a ese perrito robot un lanzacohetes para mandarlo a batalla, ¿no? Entonces dice uno, así comenzó Skynet. Alguien decidió darle a ese robot la potestad y la posibilidad de tener armamento. Eh, pero yo creo que tenemos un riesgo mucho más grande y es el riesgo de la manipulación sin que nos demos cuenta. Hoy en día ya estamos siendo manipulados en todo, ¿sí? El ejemplo, la música es un gran ejemplo, ¿sí? claro. Eh, los algoritmos que nos muestran música nos llevan a tomar decisiones de qué consumimos y de qué no consumimos, Sin duda. y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué pasa cuando eso trasciende el aspecto musical y los algoritmos empiezan a controlar todo lo que nosotros hacemos? Ese es uno de los riesgos grandes, que nos volvamos esclavos de la inteligencia artificial sin darnos cuenta. Y ahí yo me iría más al modelo de The Matrix que al modelo de Terminator, porque creo que un ejemplo al que pudiésemos llegar más rápidamente sería un mundo como en el que se despierta Neo sí, y dice, ¿cómo así? Yo me convertí básicamente en una batería y no me daba cuenta. El riesgo está ahí y creo que la ciencia ficción es un buen ejemplo. Si uno mira los Jetsons y miramos hoy, lo único que nos falta es el carro volador, pero de resto Sí, todo lo que había en los Jetsons básicamente existe. Entonces, es un sí. buen camino y es una buena guía para tratar de ver hacia dónde vamos
y sobre todo hacia dónde no deberíamos ir para que tomemos acciones a tiempo. Samir, me atrevo a comprometerte a una nueva conversación, quizás en algunos meses, quizás 2-3 meses, para que actualicemos este podcast y pongamos al tanto a todo el mundo del bien y del mal que pueda producir la inteligencia artificial. ¿Te parece? Buenísimo, buenísimo. Gracias por la invitación. Estaré esperando la fecha para que volvamos a hablar. Amén, claro que sí. Es Samir Estefan, experto en tecnología y cofundador de TechCetera.com, directamente desde Bogotá, Colombia, por cierto. Saludos a toda la gente de Colombia que nos está viendo en el canal. Hasta luego, Samir, nos conversamos. Leandro, gracias. Wow, increíble. Qué gran exposición nos acaba de hacer Samir Estefan. Gracias, Samir, por tu tiempo, compartir con nosotros aquí en Enfoque TV Entre Tarimas Podcast. Sin duda alguna tendremos que estar pendientes de cómo evolucione esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, porque sí, hoy estamos exponiendo este inconveniente viral de Bad Bunny y este artista chileno que tanto ha dado que hablar en las redes sociales. Quizás es ético, quizás no. ¿Quién es propietario de qué? Muchas preguntas que todavía tenemos. Así que espero poder conversar con Samir más adelante cuando ya esto tenga un poco más de cola, ¿no? Ya esto tenga un poco más de explicación. Gracias por estar con nosotros aquí en Entre Tarimas Podcast. Recuerda darle like y suscribirte. Gracias a todos que ya somos más de 1000 suscriptores en la comunidad de Enfoque TV. ¿Quién te habla? Leandro Soto. Nos vemos en la próxima ocasión.